Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde después escuchen esta entrevista a Mercedes Rojo, al que tengo el gusto de conocerla de este modo por primera vez, aunque ya llevamos casi unos cuantos meses en contacto vía mail y WhatsApp, porque bueno, tengo el privilegio de ser una de las personas que colabora con su revista Masticadora FM. Así que bueno, te quiero dar la bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias por permitirme conocerte un poco más a través de esta entrevista. Nada, muchas gracias a ti pues por colaborar y también por esta oportunidad, ¿no? Que de alguna manera nos permite romper fronteras físicas. Sí, la verdad que esto parece que nació para quedarse, ¿no? Porque nació allá por la pandemia. eh, Teníamos, bueno, yo soy fan de la radio, ¿no? Cuando apareció esto estaba media, no me gusta mucho porque tenés que estar bien vestida, tenés que ponerte algo, ¿no? La radio tiene eso que es el misterio de cómo está, dónde está, no sabemos, pero nos escuchamos. Y me costó mucho. Pero bueno, salieron las ferias virtuales del libro y que fue una manera también, como vos decís, de acercarnos y bueno, hubo que prender pantalla, ¿no? Aparte también para los chicos que estudiaban era el modo de salir. Me costó, como te dije, pero una vez que le tomé el gusto y empecé con mi programa, que es El arte del encuentro, arte y cultura en vivo, que antes era de radio, eh, empecé a conocer a un montón de personas que no solamente escritores, sino artistas plásticos, músicos, y me acercó muchísimo a ellos. Pero ahora queremos hablar un poco de vos. ¿Hace cuánto te dedicas a la literatura, Mercedes? Bueno, pues a ver, dedicarme como tal, específicamente, yo creo que ya va para como 10 años, aunque la literatura siempre ha estado muy presente en mi vida. Yo siempre he escrito, me ha gustado mucho la lectura y siempre he intentado estar al día de lo que ocurría en el mundo literario. Pues dedicarme así de lleno, pues sí, va a ser como, podríamos decir que como 10 años, porque antes Ujú. tenía otro tipo de contactos, otro tipo de situaciones, pero desde hace 10 años ya he tenido la valentía, por decirlo de alguna manera, de decir que soy escritora a tiempo completo, ¿no? A tiempo Mm, completo. Efectivamente. ¿Tenés libros personales? Sí, precisamente en el 2016 saqué un par de ellos. Ya había hecho un primer avance bueno, la participación en múltiples proyectos colaborativos y demás, pero en el 16 salieron dos libros míos personales. El primero fue un libro de poemas allá por el mes de febrero que se tituló Días impares y que, bueno, dio lugar a un montón de sinergias preciosas. Y en el mes de septiembre salió una vamos a decirlo, bueno, no colaboración, un libro que trataba de conectar el mundo infantil con el mundo de los adultos, un proyecto intergeneracional que se llamó La leyenda del gato Maragato, una leyenda basada en las leyendas de mi zona, que es la zona de la Maragatería, pero también el camino de las estrellas, ese camino que marca de alguna forma el camino de Santiago, que es un camino en el que yo he nacido y he crecido y que aporta mucha cultura a nuestra tierra. Y a partir de ahí, bueno, pues ya fue todo en cadena. Hay 4 poemarios publicados, un libro de relatos que hicimos a tres voces, 4 publicaciones infantiles, relatos de estos intergeneracionales que comento, y luego el proyecto Rescatar la Memoria,
que es un proyecto que yo coordino, en el que yo hago la parte de investigación y luego coordino las colaboraciones literarias de un montón de compañeros y compañeras, sobre todo, que aportan su granito de arena al rescate de una serie de mujeres importantes de nuestra historia. Qué bonito, porque una vez que empezaste entusiasma, ¿no? Sí, Yo te escucho a vos y escucho lo que me pasó un poco a mí también, ¿no? Porque yo empecé a leer poesías en un grupo, a que me invitaran a escribir, a que después la primera entrevista, después de ahí a la radio, después, es como que, y con los libros me pasó lo mismo. Entonces, te escucho a vos y yo digo, es más o menos lo que nos pasa a todos. Una vez que rompes la barrera. efectivamente. Sí, yo nunca me había planteado publicar. El primer avance que hice en la publicación a nivel individual fue con un libro de relatos, de juegos, que titulé Vamos juntos a jugar, y que surgió a partir de una experiencia de unos talleres de entrenamiento de memoria que yo tenía con mujeres de mi ciudad natal, de Astorga, de viudas, eran todas viudas, y bueno, pues se trataba un poco de estimular el proceso de la memoria a través de la lectura y la escritura. Como a muchas de ellas les costaba, a otras no, pero algunas sí, porque ya eran mujeres muy mayores, pues busqué un punto de interés a partir del cual acercarlas a ese mundo. Y ese fue el mundo de los juegos infantiles, ¿no? Entonces les invité a que recordasen esos juegos infantiles que ellas habían jugado o que recordaban que habían jugado otros, y les prohibí, entre comillas, que los contasen. Tenían que escribirlos porque era la forma de que lo estructurasen, y luego en la clase siguiente tenían no que contarlos porque eso les era muy fácil porque estaban acostumbradas a la oralidad, tenían que leerlo, con lo cual tenían que trabajar un poco mejor lo que era todo el sistema del lenguaje. La experiencia fue tan bonita porque luego montamos una exposición y ellas contaban esos juegos a los niños y niñas del colegio de la ciudad, que decidí que eso había que rescatarlo y ponerlo en un libro. Y así lo hice. Entonces le di una vuelta, lo estructuré y demás. Y esa fue mi primera incursión oficialmente individual en el mundo de los libros. Y luego ya, pues un poco recuperar esa capacidad creativa que yo había practicado desde muy niña, pero que nunca pensé, y surgió un poco por casualidad. Alguien me escuchó recitar, le gustó y me dijo, te publico. Yo me lo tomé a WhatsApp pensando que era... Y bueno, insistieron y al final pues ahí estoy. Sí, 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 es impresionante esto cómo nos lleva a mí escucharte me hace poner en paralela también mi propia historia y ojalá acá se diera eso del Club de las Viudas o algo así me encantó, porque a las personas mayores como a los niños son dos sectores que son, creo que a los que hay que llegar, ¿no? Los niños para que sigan teniendo el amor por la lectura y el contacto con los libros que se está perdiendo un poco, y a los adultos porque les viene bien, o sea, creo que el ejercicio de la memoria, vos sabés que mi marido tiene a su abuela que tiene 90 y pico de años, vos sabés que ella hace sopas de letra. Ujú. Ella está en la cama, está postrada, pero vive haciendo sopa de letras y creo no, parece que no, pero Sí, eso sí. te ayuda, aunque sea, a no perder contacto con palabras, con vocabulario, a veces uno dice que es un juego, pero hay juegos que ayudan, más que nada a las personas mayores. Sí, sí, no, es una forma de desarrollar además su capacidad de atención, lo que comentas, ¿no? Que el lenguaje no se pierda, siga vivo, y es que lo que no se utiliza pues acaba atrofiándose, ¿no? Entonces es importante, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Yo me basaba mucho en la tradición oral para trabajar esa memoria, ¿no? Entonces no solamente fueron los juegos, fueron refranes, fueron recetas de cocina, fueron un montón de cosas. Lo que pasa que luego me pilló una etapa de mi vida en la que, bueno, llegué a lo
político de Ujú. hacerlo de alguna manera y bueno, pues ahí establecí un impasse. Consideré que no era el momento de seguir ahondando en ese tema por no contaminar los campos y lo dejé un poco de la mano, ¿no? Pero ahí tengo un material guardado que, no sé, a lo mejor algún día lo recupero también y lo pongo en formato libro porque hay muchísima información, muchísima cultura que salvar ahí, ¿no? Es que Entonces, está bueno para esos lugares de ancianos, ¿no? Que a lo mm, mejor puedan rescatar que los chicos, los chicos, sí, porque son como chicos. Yo tuve mis dos papás muy grandes, son como chicos grandes. Estos chicos grandes, recuperen. A mí me gustaba mucho escucharlo a mi papá. Mi papá murió con casi 95 años y a mí me gustaba escucharlo muchísimo. mm, Y ellos cuando se sienten escuchados, ay Dios, qué lindo que sienten ellos, ¿no? Que le preguntes que esto, con mi mamá no tuve la misma suerte porque ella los últimos 5 años estuvo ciega y con demencia, pero hasta que ella estuvo bien, digamos, preguntarle sobre su historia, creo que es algo que a ellos siempre les gustó. En mi caso, por ejemplo, te cuento rápido, yo comencé con una actividad sin querer porque una amiga artista plástica me dijo, tengo 120 pinturas de niños a los que prometí que le íbamos a hacer una poesía corta de cada uno de sus dibujos para incentivarlos y ahora no tengo, vos que sos escritora y conoces un montón de escritores, no me las ubicás. Fue en el transcurso, tenía una semana de tiempo nada más. Empecé, me apuré, busqué, a algunos le di 10 pinturas, a otros 5, otros 4, yo me quedé con 15. Bueno, la cosa es que repartimos las 120 pinturas, en una semana teníamos todo, el texto, todo. Me encantó tanto esa actividad que ahora 4 veces al año yo ya me hice de un grupo de artistas plásticos que le digo, bueno, que necesito pinturas sobre esto, yo se las hago poetizar y ya quedó como un ejercicio hermosísimo, ¿no? Entre escritor y artista plástico. sí. Yo es una actividad que también realizo bastante a menudo, ¿no? Una experiencia similar la hicimos con un colectivo de aquí, de salud mental, en el que participaban tanto a nivel escrito como a nivel gráfico, pues autores teóricamente normalizados, ¿no? Y otros que participan dentro de los programas de salud mental, que bueno, habría que establecer dónde están las líneas, ¿no? Y se hizo un proyecto muy bonito que luego bueno, sacamos en un pequeño, a modo de cuadernillo, montamos una exposición y quedó algo muy bonito. Ese libro de juegos que te comento, por ejemplo, la experiencia después de haberlo realizado con ellas es que yo los llevé a un colegio, al colegio donde yo había estudiado, que tenía una compañera que era tutora en el mismo, hablé con la directora del mismo y le dije, tenemos este proyecto, me dejan entrar en el cole, darles a los niños en las clases de tutoría los juegos y así enseñamos a los niños a jugar y ellos, que eran alumnos de primero segundo de primaria, es decir, estamos hablando entre 6 y 7 años, le pusieron los dibujos. O sea, es un libro que al final se ilustró y se ilustró con los dibujos de cada juego. Lleva el dibujo realizado por niños y niñas de esa edad, que es realmente asombroso, porque tienen unas soluciones que a mí como adulta no se me hubieran ocurrido nunca, ¿no? Pero que es muy... Y la verdad es que es una forma también de recuperar esa relación intergeneracional que yo echo de menos porque yo vengo de una realidad aquí en León, en la provincia de León, en España. Eh, hay algo muy nuestro que son los filandones. Los filandones eran reuniones donde las gentes de los pueblos de todas las edades se reunían por las noches, en esas largas noches de invierno, pues a contar, a cantar, etcétera, etcétera, ¿no? Y había esa relación entre niños y adultos, ¿no? Que se había perdido con el tiempo. Yo no los conocí personalmente, pero sí que tenía la suerte de haber tenido un padre con una capacidad narrativa impresionante y nos podían dar las 2 y las 3 de la mañana escuchándole historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mis historias infantiles
que más que infantiles son intergeneracionales, la idea era recuperar esa capacidad, ¿no? De que se les pueda contar y ellos puedan preguntar y ellos puedan añadir y decir que sea algo vivo, que surge de una historia, pero de una historia que no tiene edad, que se podía transmitir de generación en generación y que, bueno, pues a partir de ahí nos vayamos acercando a otras leyendas, a otras historias, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en Argentina, yo que estoy aquí, ¿no? La leyenda del gato Maragato en Argentina, lo mismo que en Chile, lo mismo que en Uruguay, hubo muchos maragatos porque llegaron allí un poco a buscarse la vida y bueno, pues esos libros tienen dos partes, una que es la historia en sí misma y luego una serie de propuestas de actividades que acercan a la realidad de ese pueblo, ¿no? Pero en esos otros lugares, en Argentina, en Uruguay, es decir, es una forma de conectar mundos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, tenemos muchísima historia en común, ¿no? Nosotros acá desde Sudamérica con ustedes. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en la feria de Filipinas y nos cuesta entender, aunque sí buscamos un video y lo pusimos al aire el otro día, el por qué en Filipinas, a pesar de haber estado más de 300 años bajo el dominio español, no hablan español y sí hablan inglés, un idioma que estuvieron solamente unos 50 años bajo el dominio norteamericano, ¿no? Aunque el idioma que más hablan es el de ellos, el filipino, el tágalo y otros más, porque tienen muchos, no entendemos cómo, porque acá nosotros en Hispanoamérica, digamos, en lo que es Latinoamérica, sí se aprendió el español, sí se conservan algunas lenguas originales todavía, pero todos aprendimos español, ¿no? No sabemos cómo en Filipinas, y a pesar de esos 300 años, no pegó el idioma. Bueno, ahí explicaba alguna chica más o menos el porqué de la historia, pero que tenemos muchas cosas en común con España. Yo, por ejemplo, mi mamá le decían la gallega, a pesar de que no había nacido, no, o sea, sí los abuelos, pero no ella, pero era muy refranera. Y creo que eso, aparte de los refranes que son muy españoles, no solamente por decir el más tonto, el que madruga, Dios lo ayuda, pero después, a partir de eso, todo, Sí, sí, sí. era a cada situación un refrán, una cosa así. Sí, sí. Sí, la verdad es que somos muy refraneros, yo creo que en todas las comarcas, ¿no? En todas las regiones. Bueno, lo del gallego tiene una razón de ser y es que la mayoría de los emigrantes que se fueron a Sudamérica embarcaban en En Galicia. Galicia. Sí, sobre todo en Vigo, también en La Coruña, pero sobre todo en Vigo. Entonces, claro, el barco llegaba de Galicia y Claro. de ahí la Ella era generalización de los gallegos. González de apellido, no sé si González es gallego, creo que no es de esa región, González no, exacta. de hecho yo, mi G que veis ahí, mi G punto rojo, es González. Lo que pasa que, bueno, Ah, mira, te sí, vamos a terminar siendo sí, pariente. sí, es uno de los apellidos más generalizados, lo mismo que García y lo mismo que el Fernández. claro, sí, mi mamá era Isidora González y mi abuelo era Isidoro. Creo que el papá de ella o la abuela de ella eran que habían venido de España. Creo que ella que era la abuela. Pero bueno, acá españoles e italianos salen por todos lados, o sea, son los que más, o sea, hay otros apellidos, obviamente, ¿no? Europeos, pero los que más son españoles y italianos, y vinieron con esa cultura que nos pegó fuerte a nosotros, y unida ya a lo ancestral nuestro, la verdad que dio. En el caso de Argentina, que dicen que es el país más europeo de, de Sudamérica, pegó fuerte y la verdad que hemos tenido grandes genios que yo considero, por ejemplo, Quino era de origen español, el autor de Mafalda, creo que los padres eran españoles, habían nacido allá y venido acá a Mendoza, en una provincia de Argentina.
Y bueno, nada, después también mucho judío hubo y la mayoría de los Lelutier, que creo que son muy famosos en España, son de ese origen. Pero la verdad que a mí me gusta mucho enlazar culturas y como vos decís, en mi lugar natal, que es la provincia de Corrientes, tiene muchas leyendas que son re bonitas, leyendas guaraníes. Y Ujú. eso de rescatar, yo lo rescaté a través de la poesía Jaunpar, o sea, hacer las leyendas poesías, es muy, es un ejercicio muy bonito, ¿no? Porque ahora se necesita como cada vez más lecturas cortas también para los chicos. No tienen esa capacidad que a lo mejor teníamos nosotros porque no había tanta, no sé, tecnología que bueno, a nuestra edad que nos distraiga de un libro. Ahora necesitan cada vez como short stories, ¿no? Como corto, como todo corto, ¿no? Breve. Sí, No sé. a ver, es una pena, ¿no? Porque les estamos privando de una riqueza importante del lenguaje. A mí a veces me da mucho miedo porque yo creo que somos nosotros mismos los que caemos en la trampa, ¿no? Es decir, bueno, pues como no son capaces de ir a cosas muy largas, vamos a ir acortando siempre. Y vamos acortando, acortando, acortando hasta que ya no tiene mucho remedio, ¿no? Yo tengo una anécdota con la leyenda del gato Maragato, precisamente, y es que mi editor en un momento determinado me dijo, Mercedes, es que hay una serie de palabras ahí que utilizas que son a lo mejor demasiado ocultas. Y le dije, no me pidas que lo revise, no me pidas que las elimine, porque para eso están la posibilidad de leer los libros con los padres, con las madres, con los profes en la escuela, y para eso existen los Los diccionarios, ¿no? diccionarios. Los estamos haciendo demasiado cómodos y es un peligro. Luego hay la contra. Nosotros aquí, pues a través de ese homenaje que antes te decía de rescatar la memoria, una de las mujeres a las que hemos rescatado es a Josefina Aldecoa, que fue una magnífica escritora nuestra durante el siglo XX, que estuvo muy ligada también al mundo de la educación y que casi nadie sabe que era de aquí, de un pueblo cerquita de La Robla, ¿no? Entonces, para que la conocieran en los centros, pusimos en marcha un concurso de literatura, un concurso de relatos muy específico en el sentido de que tenían que conocer al personaje y su obra y luego escribir inspirados por ella, ¿no? Y la verdad es que a lo largo acabamos de, bueno, estaba ahora mismo terminando de fallar los premios, contrastando las puntuaciones que me había llegado de los distintos jurados, y la verdad es que nos llegan relatos muy emocionantes de niños todavía muy pequeños que están pues en la ESO. Estamos hablando de entre 12 16 años, es decir, porque por ejemplo este Ujú. año los mayores de bachillerato no ha participado nadie, ¿no? Y a veces te sorprende, ¿no? Esa capacidad de escritura que tienen cuando les das la oportunidad. Por Mm. eso a veces creo que la culpa en parte es nuestra en dejarnos llevar o arrebatar por esa invasión de las imágenes, ¿no? Y no, venga, vamos a lo corto, vamos a lo Mm. cómodo, vamos a... Mm. Entonces hay que aprender pues, a organizar ideas, pero hay que darles la oportunidad y hay que forzar también un poco a veces esa circunstancia. Sí, es que yo no sé cómo es en España. Acá las decisiones son gubernamentales, porque por más que hay muchas amigas mías de mi edad que ya les tenían el tiempo para poder jubilarse y antes que, digamos, transar, por así decirlo, con las decisiones de los gobiernos, prefirieron dejar de jubilarse, digamos, ¿me entendés? Ya Mm, tenían la edad, porque si no tenías que transar en muchas cosas que estaban cambiándola los gobiernos con tal de hacerles, como vos decís, fácil la cosa, ¿no? Entonces, mm, eh, una prueba más y una prueba más, la prueba que, o sea, nosotros, yo en primer año de la secundaria, no sé cómo le llaman ustedes, tuve hepatitis y me llevé 3 materias porque falté 40 días y nadie me dijo, ay, no, porque fue por hepatitis, no, no, pobre chica, no. Me llevé la materia y tenía de promedio 6,83, el promedio era 7, ¿no? Para aprobar la mm, materia.
eran, como vos decís, nada, o sea, va, le redondeo y que llegue a 7, estuvo enferma, no, nada, me llevé las 3 materias, ¿no? Y ahora no, ahora te llevas la pruebita que hiciste mal, ¿entendés? Mm, mm, Entonces, no, no es que te llevas la materia, te llevas esa pruebita y ese ejercicio, poco más, el ejercicio ese que hiciste mal. Y a lo mejor no lo estamos haciendo, como vos decís bien, pero bueno, son decisiones eso de pasar. Yo tengo alumnos de particular porque he dado particular y he enseñado a leer Mercedes a un montón de chicos en mi barrio. eh, Están en tercer grado y no saben leer y escribir. Y la cursiva ya se perdió. No mm. importa que no sepa cursiva, ¿me entendés? Y todo eso son decisiones gubernamentales. Sí, pero bueno, yo pienso que ahí, voy a decir, hay gran parte del profesorado que se agarra a un clavo ardiendo, como un clavo ardiendo al hecho de decir, no, es que no está en el currículum. Bueno, pero es que un currículum hay muchísimas formas de afrontarlo y hay muchísimas formas de darlo. Y a veces no es tanto el agarrarse estrictamente a ese currículum como sembrar un poco la curiosidad para que se vaya ampliando, ¿no? Porque a lo mejor tú no lo das en clase, pero si siembras oportunamente un grado de curiosidad, al final son ellos mismos los que se abren hacia esos conocimientos y hacia esas cosas. Mm. Yo no creo del todo en el hecho de que diga, es que los jóvenes de ahora salen peor preparados. A ver, salen peor preparados los que salen. En todas las épocas ha habido gente a la que no le gustaba estudiar y a otros que sí nos gustaba. Yo era de las que sí, ¿qué le vamos a hacer? Era una persona muy tímida, que me gustaban mucho los libros, me refugiaba mucho en ellos. Y, por ejemplo, pues el hecho de la escritura me permitía comunicar cosas por escrito que a lo mejor no me atrevía a comunicar de forma oral, ¿no? Pero bueno, había de todo, como en botica. ¿Ves? Otro refrán ya, como en botica. Sí, 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 es que yo entiendo que había de todo, pero yo no sé qué es lo que nos está pasando. Te vuelvo a repetir, yo te hablo de la experiencia argentina, no puedo hablar de la experiencia que está pasando en España. Pero, por ejemplo, en el mismo colegio que egresaron mis hijos, en el año en que yo egresé, había 5 quinto años con 35 chicos cada uno que egresaban. Eso es una Y barbaridad. ahora, por ejemplo, en el mismo colegio, el año que egresó mi hija en el 2021, y no creo que haya sido por la pandemia, eran de 4 cursos, en total egresaron 30 chicos, de 4 cursos egresaron solo 30 chicos. Y se supone que somos más población, se supone, encima incluso era un colegio, no, no es el que yo fui, yo fui a un colegio salesiano de jardín a secundaria, cosa que yo sé que, bueno, a lo mejor ahora todo lo religioso no está en boga o está cuestionado, qué sé yo. Yo en lo personal estoy muy agradecida con la educación que tuve, no solamente tuve profesoras monjas, entre comillas, sino que también tuve profesoras civiles, pero te puedo llegar a decir que nosotros tuvimos teatro, tuvimos coro, tuvimos música aprendida desde el cero, eh, no sé, un bagaje cultural que eh, actividades prácticas desde las manuales hasta, no sé, cosa que yo veo que los chicos ahora no la tienen, ¿no? Coro, eh, a mí me acercaron a las artes o sí, no sé si me entendés, o sea, si bien al coro no Sí, no, pertenecía, pero no, sí la historia musical, yo estudié guitarra, sí, pero no, cantar no me gusta, o sea, no creo que tenga voz para cantar, pero sí el acercamiento a la literatura, al teatro, a un montón de cosas que yo veo que se está perdiendo lamentablemente curricularmente, porque ya mm, música casi no hay en los colegios, que es una pena. eh, Incluso, a ver, yo tengo un nieto de 1 año y medio que está yendo a jardín maternal y es
antes en los jardines había música, había esto, como música, como se ahora es como actividades, no sé, recreativas, por decir, no me acuerdo el nombre, y dentro de esa un día hay música, un día hay, no sé, ¿me entendés? Sí, Este, pero eso yo creo que también va un poco en función de las expectativas que los padres nos ponemos y de alguna manera exigimos. Yo lo que veo es que, te lo digo porque yo he trabajado muchísimo, a ver, yo soy maestra de formación, no he estado nunca en la escuela oficial, de forma oficial, nunca he estado en lo formal, pero siempre he llevado a cabo muchísimos programas no formales, ¿no? Pues que han tenido que ver eh, con múltiples facetas, desde la educación ambiental, la educación en valores, un montón de cosas. Y siempre desde el punto de vista también de aprovechar lo lúdico y demás, ¿no? Lo que pasa, yo he hecho teatro, he hecho un montón de cosas complementarias y con el paso del tiempo lo que he visto es que los padres han ido sustituyendo esas cosas, ¿no? Por algo más práctico. Es decir, los niños o sea, por narices tienen que aprender informática, tienen que aprender inglés, tienen que aprender no sé qué, tienen que aprender no sé cuál. Y les hemos restado esa capacidad de juego que también viene a través de la música, porque la música implica también lo lúdico, lo social, lo tal, ¿no? Y les hemos enseñado de alguna manera a competir, ¿no? Entonces, en la escuela ya no se oferta música, pues porque hay, aquí en España, por ejemplo, están los conservatorios, y no tanto los conservatorios, pero sí las escuelas municipales de música están llenas de propuestas para que esos niños vayan, y al contrario, están llenos de cosas, pero se buscan más aquello que tiene que ver con lo oficialista, con lo que aparentemente te da herramientas para competir en el futuro, decir, venga, vamos a internet, vamos a inglés, vamos a, ¿no? Y olvidas esa otra parte más lúdica, con lo cual les estás sobrecargando de alguna manera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el teatro aquí pasa lo mismo. Antes en los colegios había teatro, que a veces se daba de esa forma que yo te comento, ¿no? Eran programas que llegaban desde fuera, pero que estaban conectados con la escuela, los impartía gente de fuera, pero había el grupo de teatro, que se hacían intercambios y demás, y todo eso ha ido desapareciendo, pero porque también los padres, que son los que realmente les apuntan, son los que demandan otras cosas, como más útiles, como más prácticas, como más, ¿sabes? Y bueno, eso desde mi punto de vista va en deterioro del carácter social de muchas actividades, ¿no? claro. Entonces, bueno, no sé. Claro, encima nos vino la pandemia que nos metió en casa, te Sí, imaginas me que encanta sí ya. fue un combo medio raro, el Sí, que ahora hay que empezar a tratar de salir, o sea, sin perder algunas cosas buenas, porque o sea, una charla como la que tenemos ahora de unos 45 minutos no está mala, lo feo es quedarse enganchado digamos, a forever, ¿no? A estar sí. siempre enganchados y en línea, ¿no? O Ujú. sea, el contacto con la realidad y con el afuera y con todo eso no hay que perderse, pero esto, por ejemplo, esta posibilidad, o sea, sacar lo bueno de cada cosa, ¿no? Y lo Sí, pero útil y lo bueno, porque en realidad tenemos que reconocer que si bien esto es cómodo y es bonito, el mundo siempre estuvo en contacto, porque él siempre fue dinámico, o sea, si vos lees la historia, yo por ejemplo, cuando tuve que ir a Nicaragua, yo no sabía que Rubén Darío había estado en mi país. O sea, vos decís Rubén Darío de Nicaragua y pensás que es una persona que se quedó toda la vida en Nicaragua viviendo. Y no, o Lorca también estuvo acá en Buenos Aires. Entonces, mm, es como que cuando vos estudiás la historia de estos grandes, ¿no? Que vos decís, ah, pero Lorca estuvo acá, estuvo allá, se movió sí, sí, y no era un ente que nació en España y bueno, nada, que bueno, murió fusilado en España y se quedó ahí. No, sí. la cultura siempre fue dinámica.
Sí, y bueno, pues de hecho, mira, fíjate, si estaremos conectadas, tú y yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Que tú estás en Masticadores FEN y demás, y una de esas personas con las que hemos incluido en Rescatar la Memoria y que se llama Faustina Álvarez García, que fue una maestra pionera y demás, tuvo un hijo que fue muy famoso y muy reconocido en Argentina, porque él se exilió en Argentina cuando la guerra y que fue Alejandro Casona. Entonces, a Ah, mí ha sí. habido personas de Argentina que ahora viven en España y me decían, es que Alejandro Casona en Argentina se sigue estudiando en los colegios, ¿no? Es decir, que en gran medida su carrera a nivel teatral la desarrolló en vuestra tierra. Luego volvió Ujú, y demás, pero esa huella ha quedado ahí y tenemos ese contacto, ¿no? De ujú. decir, bueno, pues son personajes que han estado ahí y que eh, él llevó de aquí y supongo que se trajo de allá también. Sí, Que, Lola Membrives fue acá la que generó un boom en el teatro cuando se exilió en la Argentina. Acá hay un teatro que se llama como ella, porque creo que ella, hay mucho español. Mi mamá, por ejemplo, hablo de mi mamá porque ella cuando vivía en Capital, Buenos Aires es un monstruo y lamentablemente lo que no tenemos en Argentina, lo mejor que sí tienen ustedes, es que a lo mejor ustedes por regiones, vos vas a Barcelona, vas acá, vas allá, o sea, como que son más, las regiones tienen eh, bastante cultura y la muestran. Nosotros acá parece que si no pasa por Buenos Aires y es horrible porque hay mucha gente de Rosario, por ejemplo, Aquino nació en Mendoza, hay gente de mi país, de mi provincia, por ejemplo, que es Corrientes, pero si no venís a Buenos Aires y no explotás en Buenos Aires, es como que no sos un artista, no sos, lo hicimos una manera federal entre comillas, porque es más unitaria, imposible, ¿me entendés? O sea, esa lucha entre unitarios y federales que hubo por allá, del 25 de mayo, creo que escribimos federal, pero ejercimos unitarios, ¿no? Porque tenemos que explotar en Buenos Aires. Yo es algo que estuve hablando con un dramaturgo argentino que está viviendo en Uruguay, y yo le digo, es una pena. Yo conocí a un señor como haciéndote una entrevista a vos de Puerto Rico que me dijo, yo vivo en Buenos Aires, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que rodea la capital, y estudié en una universidad que se llama Universidad de Morón, que es privada, y cuando lo entrevisté me dijo, estuve en Argentina haciendo una obra de teatro en la Universidad de Morón. Yo le dije, wow, qué bueno, porque no me nombró un teatro de Buenos Aires, porque te vuelvo a repetir, si no lo haces en Buenos Aires, no pasaste, no exististe, no, ya está. Y bueno, que a no venga, tan gran escala, pero no te creas, que aquí si no pasas por Madrid tampoco. Lo que pasa que sí que es verdad que España es mucho más pequeñita y es mucho más accesible y ahora hay un movimiento cultural muy potente en algunas comunidades, pero ha habido momentos en los que o era Madrid o no era. claro. Y bueno, Entonces, hay que empezar a salir de eso, porque Argentina encima es demasiado grande claro. como para hacer solo Buenos Aires, ¿viste? Demasiado, demasiado. Y en Buenos Aires encima es una mezcla de gente del interior del país con una mezcla de gente de afuera, que la mayoría se queda ahí, ¿no? Ujú. O sea, si bien hay muchas colonias, muchos pueblos nacieron de colonias venidas de afuera, bueno, Buenos Aires es un monstruo. Yo tengo una amiga de Ecuador que está por venir ahora, me dice, voy a estar 2 días. Le digo, no te van a alcanzar 2 días porque vas a querer ver todo y uno te queda en una punta y la otra en la otra. Si querés ir al tango, vas a ir a un lado, si querés al Colón está en la otra punta, si querés el otro, y no te va a alcanzar y vas a decir, terminé con un dolor de cabeza y de piernas de andar acá para allá, porque bueno, como te digo, es un monstruo en sí. Bueno, ya nos quedan casi 5 minutos. Yo quiero que nos hables un poquito, que nos dejes la idea de a lo mejor una nueva entrevista más adelante, pero básicamente quiero que me digas esta revista en la que yo estoy participando mensualmente, ¿desde cuándo nació? Pues mira, Masticadores FEN nació exactamente en el año 1900, o sea, perdón, uy, me voy yo al 1900, vale, sí, en el año Sí. 2022.
O sea que llevamos apenas 4 años, porque nació, sí, en el mes de marzo. Yo ya llevaba algún tiempo participando en forma parte de un grupo de blogs bajo el epígrafe de Masticadores Con, que tiene, bueno, como sucursales, podríamos decir, en varios países y otros que son como muy temáticos. Entonces, yo había empezado a participar con ellos, sobre todo con algún artículo y demás, y pues la persona que lo lleva, que es Juan Recribello, que es de origen, también tiene origen argentino, es un ítalo-argentino catalán, o sea, mira que mezcla más explosiva, pues me invitó, me dijo, oye, había pensado en la posibilidad de hacer un blog solo dedicado al mundo de las mujeres, pues ¿te animarías? Y claro, yo le dije que, hombre, que si me dejaba hacer lo que yo quisiera, de alguna manera, orientarlo como yo quisiera, que sí. Entonces lo tuve claro desde el principio, yo quería que hubiera un reflejo de los distintos sectores de la sociedad, y que ahí se pudiera ir viendo o dando contestación a algo con lo que yo me he encontrado durante mucho tiempo, porque ya es mucho tiempo lo que llevo escribiendo sobre mujeres, y empecé a hacerlo. Primero porque yo me preguntaba dónde estaban ellas, ¿no? Y luego, cuando de manera más oficial caí en algunos ámbitos, yo siempre preguntaba, insistía a preguntar, ¿dónde están ellas? Y me decían, es que no hay. Entonces, claro, esto a mí era algo que me rechinaba mucho y hacía que me llevasen todos los demonios por dentro. Digo, ¿cómo que no hay? Tiene que haberlas. Entonces, hay que buscarlas. Y entonces surgió un poco en respuesta a esto. Entonces, yo quise que hubiera ahí cine, música, ciencia, absolutamente de todo. Y se me empezaron a venir enseguida a la cabeza pues personas que controlaban más o menos esos ámbitos y bueno, pues así con la tontería llevamos ya 4 años, ya te digo, desde el 22, creciendo cada vez más en visibilización, cada vez nos leéis más desde Sudamérica también. En los 2 últimos años hemos crecido muchísimo en visitas desde Sudamérica y es una forma de demostrarle al mundo que nosotros siempre hemos estado ahí desde el principio de los tiempos. Otra cosa es que se haya callado nuestra voz, se haya borrado nuestro rastro y lo que estamos intentando es recuperarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues publicamos 4 días a la semana, 5 días a la semana, lunes, miércoles, 4. Vale, lunes, miércoles, viernes y sábado, y bueno, pues con una multiplicidad diferente. Cada persona que colabora lo enfoca de una manera pues muy distinta. Ahí estás tú, que haces un poquito de pues semblanzas de mujeres de acá, de allá, de todos los lugares. Yo encantadísima, porque es verdad que normalmente tiendes a tirar de lo que ya conoces, de lo que tienes más cerca, y entonces el hecho de que participéis otras mujeres del otro lado del charco también es una posibilidad de acercarnos a quienes han estado allá y que a lo mejor el nombre te suena así por encima, pero a lo mejor no has profundizado tanto, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia, la verdad, que muy bonita. Yo nunca sospeché que íbamos a tener esta visibilización. Pues empezamos con 20 y tantas mil visitas en un año y ahora estamos alrededor de las 70.000. Entonces, en un tema que es muy específico, porque, bueno, ya sabes tú que el tema de mujeres es algo que echa muy para atrás. De hecho, a mí era una cosa que muchas veces me han criticado, de decir, es que todo lo que haces lo haces en clave de mujer. Digo, no lo hago en clave de mujer, lo hago en clave de cultura y de visibilización. Y las mujeres estamos ahí. Y nosotras somos lectoras, nosotras somos espectadoras. Entonces me fastidiaba, digo, bueno, es que si las mujeres dejamos de ir a las actividades que hacéis los hombres, dejamos de comprar los libros, los discos que hacéis los hombres, y vais a estar más solos que la una. Porque quienes realmente consumimos, en el buen sentido de la palabra, la cultura, somos en su mayoría mujeres. Entonces, ¿por qué no sentirnos también protagonistas cuando lo hemos sido? Así que, bueno, pues yo estoy feliz, ya te digo, es un proyecto que no esperaba que tuviera la repercusión que está teniendo.
y poco a poco vamos ganando adeptos y poco a poco yo soy consciente de que cada vez hay más hombres que nos leen, ¿no? Y que se sorprenden de lo mucho y lo bueno que hacen y que han hecho a lo largo de toda la vida las mujeres. Yo quiero agradecerle a Rosa María Berlanga la posibilidad de entrar en tu revista a través de una entrevista que me hizo ella y después darnos la posibilidad, cuando ella dijo que necesitaba mujeres de acá, de Latinoamérica, que quisieran participar. Lo que yo hago en Masticador FM es lo que yo hacía en la radio en Tiempo de Mujer, que era llevar mujeres no solamente de mi país, sino que yo soy muy lectora, yo soy muy rata de biblioteca, como decían acá. Me gusta encontrar y visibilizar esa mujer que hizo algo que no trascendió del todo y les quiero dar ese volver a no sé, a ser conocida, por así decirlo, ¿no? Yo, es más, dentro de mi participaciones en todas las ferias, yo desde el 2020 estoy en las ferias del libro, tengo un espacio que es escritoras de y el país que vamos. Vos podés creer que en el que estamos yendo ahora de Filipinas no encontré muchas escritoras de novelas, de poesía. Sí había muchas escritoras, pero de la rama de la ciencia, en que, por ejemplo, había una que era médica y que sí escribió un libro, pero que iba de medicina, ¿no? O sea, sí escribían, pero de sus Sí, con profesiones, poco ¿no? gasto técnico, por decirlo de alguna manera. Pero no son tan conocidas, y encontrar, aunque sea en el idioma de ellos, una poesía o un pedacito de algo nos costó muchísimo. Creo que fue uno de los países que nos costó mucho. Yo voy con un grupo de mujeres, mira, es gracioso porque sin querer nos subdividimos. Hay una que como es docente de infantes, va por escritoras de literatura infantil. Hay otra que como es declamadora más que escritora, va con actuales. Y yo que soy la que busco las más viejitas, las que ya no se nombran, las que empezaron, las pioneras. ¿Viste? Yo soy de las pioneras. Si yo iría a tu país o a tu zona, iría por la pionera. ¿Quién fue la primera que dijo rompo el hielo y salgo? Y doy mi cara y pongo mi nombre. Para no olvidarla, ¿no? Sí. Y sin querer nos dividimos, porque la verdad que empezamos haciéndolo y sin querer después nos fuimos dando cuenta a través de los años que llevamos haciéndolo que ya sabemos que Luciana va a ir por una digamos, escritora de literatura infantil, que Isela va a ir por una actual, que, bueno, que Lidia va a ir por una intermedia y yo voy a ir por la que empezó, la que comenzó, la que hizo que puso un diario, la que empezó a escribir, no sé, con alguna excusa, pero salió del closet, como se dice ahora. Así que bueno, fue muy lindo tenerte, Mercedes, como un acercamiento a todo aquello que queremos después, Dios mediante, o si se nos da, hablar de otros temas ya más específicos, como o sí la literatura infantil, o sí tus libros, cuando vos necesites, tenés este canal de entrevistar y ir específicamente por cosas, y ahora las nombramos, ¿no? Como Sí. parte de tu mundo, pero sí las podemos ir haciendo en específico. Si te interesan, a mí es un canal que me gusta, esto de entrevistar. Pues nada, yo agradecidísima también de tener esta pequeña ventanita, porque es verdad que lo que no se nombra no existe. Entonces necesitamos, yo creo que apoyarnos unas personas a otras, sobre todo las mujeres seguimos teniendo muchísima menos visibilidad a nivel público para contar lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues hay
grandes cosas que compartir y que ver. Así que yo por mi parte encantada de tenerte en Masticadores FEM y encantada de poder contar con este espacio también para poder hablar pues de las cosas y del día a día y de las mujeres a las que nos acercamos tanto desde Masticadores como desde otros ámbitos de la creación y de la investigación. Todo es válido, yo estoy en Grito de Mujer y si bien Grito de Mujer nació como algo de protesta por el feminicidio, no solamente hablamos de ese tema, cada año es un tema distinto, hablamos de las mujeres ancestrales, hablamos este año de las mujeres migrantes, niñas y mujeres migrantes, y el próximo año va a ser las niñas y mujeres en situación de guerra. Hemos hablado de las otras víctimas que son los niños que quedan después sin madre después del feminicidio, de un feminicidio. O sea, en paralelo no solamente estoy como embajadora cultural, sino que también hago esto de estar en Grito de Mujer, que es solamente en marzo de cada año. Y es por suerte este año ya tenemos la temática del año que viene ya conocida porque generalmente se la da entre noviembre de cada año para poder explotarla en marzo, pero este año ya la sabemos y son las niñas y mujeres. Yo hace poquito y salió en España a través de una amiga de Madrid, habíamos hecho el año pasado el No al Matrimonio Infantil y fue tan bonita la convocatoria a nivel artista plástico y escritores que salió de ellos, del grupo de WhatsApp, que haga la antología, ¿no? Y salió hace muy poquito, yo ojalá, después te la voy a pasar la foto porque se compra ya en España, porque yo hice toda la gestión con mi hija de la tapa, la contratapa, la maquetación, el prólogo, de juntar todo, de reunir todo, pero una amiga de España que tiene una editorial amiga le dijo, bueno, ya está todo, tiene hasta el ICBN, ¿cuánto me cuesta sacar, aunque sea para nosotros, interno? Y la verdad que quedó tan bonito. Y es un tema que aunque uno cree que, ay, no, el matrimonio, no, es un tema tan actual. Sí, es un tema que todavía desgraciadamente sigue teniendo muchísima actualidad y la verdad es que da pena y, bueno, decir cómo nos muestra cómo no hay que dormirse en esto de la adquisición de derechos humanos, ¿no? Que cuesta muchísimo trabajo adquirirlos y con un simple toque, un paso del tiempo, podemos dar pasos atrás y entonces hay que estar ahí continuamente. Yo algún año participé también en Grito de Mujer a través de una compañera de Córdoba. Y bueno, y también he estado ahí con el tema de Ciudad Juárez, algunos años también participando, organizando. Desde aquí creo que son llamadas de atención que desgraciadamente hay que seguir haciendo, pues por lo menos si durante un tiempo pues hay alguien que se acerca a una problemática que sigue estando ahí, pues eso que podemos aportar. No callarse, ya no más callarse, ya no más el silencio, porque bueno, no, hemos dejado pasar muchas cosas. Bueno, te agradezco un montón, Mercedes, este acercamiento. Ojalá vengan otros y ya sobre más temáticas, si querés, más definitivas, más digamos, limitadas a un tema, pero este fue un acercamiento a lo que hacemos, a lo que nos gusta, digamos, convocar, y es una llamada incluso para aquellos que nos escuchen cuando ya esté la entrevista en el aire, porque te explico, la grabo porque Facebook, el señor Facebook decidió a los 30 días todos los vivos ser borrados. Entonces, a mí no me gusta ser borrada a los 30 días. Más cuantas veces me cuesta mucho conseguir a una persona, no en tu caso, pero hay personas que, ay, Dios mío, y después que a los 30 días ya desaparezca algo que costó, que de alguna manera, entonces yo digo, bueno, lo grabo
y no solamente lo subo en Facebook, sino que también tengo un canal de YouTube que es Encuentros con el Arte, así que va a ir a los dos lados y va a quedar en mi pendrive también por si me lo deciden sacar de algún lado, en alguna plataforma va a seguir saliendo, Mercedes, algo le vamos a seguir encontrando. Así que desde ya, muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti siempre. Bueno, seguimos en contacto entonces. Seguimos.